Mi viejo nunca fue un buscador de misterios, aunque ahora mire solo a través de la ventana, como soñando al sol caer sobre las casas de un barrio derruido sin quemarlas, sin sumarle siquiera un brillo a esa nostalgia de lo que nunca fue o será, aunque lo haga. Yo digo, mi viejo nunca fue un buscador de misterios. Si bien su imagen se refleja medio borrosa en el vidrio sucio, trizado, no crean, él no mira su cara, sus arrugas, no es de lo que meditan en lo perdido, apenas vive el presente de una tristeza inmemorial, una tristeza sin vuelo, sin perspectiva. Según él, solo quiere estar tranquilo. Déjenme en el silencio, dice mi viejo, pero no hay silencio, sino el murmullo de esa radio vieja que heredó de la abuela. ¿Qué escucha mi viejo? ¿Por qué abraza ese aparato pasado de moda en la era de la imagen? El partido sigue 0-0, mi viejo sigue mirando el sol, su cara aún se refleja en la transparente mugre del vidrio, nada cambia en la tarde o casi. ¿Qué escucha entonces? ¿Traerá sonidos ese aparato viejo? ¿Serán los latidos que no están, que se fueron? ¿O los besos que ya nunca le daré porque soy hombre y él me enseñó que los hombres no lloran ni se besan? ¿Serán los sonidos de la abuela Eva los que escucha? ¿O los gritos de don Juan, su padre duro? Pero no, mi viejo no recuerda, no medita, no hace de la nostalgia algo más que una palabra. No, mi viejo nunca fue un buscador de misterios. Hacer un recorrido por nuestros escritores y sus bibliotecas para conocer su obra, su forma de trabajo, sus obsesiones y gustos. Entrar en el mundo íntimo de la creación por la palabra. El libro de tu vida. El testimonio de nuestros escritores y su trabajo. Yo soy de acá de San Luis, soy de la provincia de San Luis, pero no de la ciudad, sino soy de un pueblo que está acá cerquita, que se llama Carolina. Y bueno, con mi familia nos vinimos cuando yo era joven acá, tendría unos 10 años. Y bueno, por esas cosas de la vida, a lo largo de mi adolescencia empecé a tener los primeros contactos con lo que tenía que ver con la lectura y la escritura. Curiosamente, en la escuela el primer contacto con la literatura fue más bien un contacto de rechazo y de medio de bronca, ¿no? Porque son esas cosas que a uno se les quieren imponer y que le generan rechazo. Y después, cuando no me quisieron imponer lecturas y autores y ese tipo de cosas, las encontré por mi lado. En esa época yo me influenció mucho, creo yo, por lo que veo ahora, un tío que leía en el campo y que en algún momento le robaba las revistas que leía y los libros que tenía, y desde ahí me quedó un afán medio por la lectura, que después devino en mi encuentro con la lectura y con lo que es la escritura. Las primeras búsquedas de las que uno se avergüenza cuando es más grande, y las primeras búsquedas en la escritura, no sé si le habrá pasado mucho. Yo básicamente escribía porque tenía alguna novia que me inspiraba algunos poemas bastante malos, y bueno, entonces escribía para regalárselo. Ese fue como el inicio, me parece a mí. Y para hacerse notar, calculo una cosa medio narcisista, así como de escribir para decir, mira, ahí está el que escribe. Por ahí entré yo, al menos.
Y después un poco en la búsqueda y en la lectura de cosas me fui comprometiendo con la escritura desde otro lugar, desde un lugar un poco de más de seriedad y de búsqueda. Y en paralelo a que nace el compromiso con la escritura, se va desarrollando un compromiso con la lectura también. De hecho, yo me siento más lector que escritor. Me siento más alguien que lee mucho, que le gusta leer mucho, que le gusta leer poesía mucho, que le gusta comprar libros, al cual lo retan porque compra muchos libros, y que, bueno, escribo como para justificar que compre tantos libros. Entonces me siento más desde ese lugar, más de lector, un lector que escribe o que intenta escribir, y que intenta escribir algo particular, que es la poesía. Tengo 2 libritos publicados y una plaqueta, que es la última que me editaron. Y cada una de esas publicaciones tiene la marca de escritores, poetas con los que estaba embrujado en ese momento. Y digo embrujado porque, no sé, yo calculo que le pasa a cualquier persona que hace algún tipo de arte, pero realmente uno cuando se involucra con una lectura, así como cuando se involucra con una película o con una forma de hacer música, es una forma de involucrarse que realmente a uno lo marca y le va dejando huellas profundas que capaz que uno no se da cuenta. En mi caso particular, yo lo que sí me doy cuenta es de que eso está plasmado en la escritura. Entonces, si yo pienso en un libro que publiqué cuando yo tenía 22 años, que fue el primer libro que edité, y bueno, si yo leo ese libro y me acuerdo de los autores que estaba leyendo en ese momento, autores que hoy ya no leo, o que ya me dejaron, o que ya no los frecuento tanto como en ese momento, pero sí, cuando leo el libro me acuerdo que era la telaraña en la que estaba metido, de lo cual lo que yo escribí es de alguna manera una especie de emergente de todo eso lo que estaba leyendo en ese momento. Los libros o los poemas que yo escribo, los textos que yo escribo, tienen esas dos cosas. Digamos, por un lado, una vivencia propia de ese momento histórico personal mío. Y por el otro lado, las lecturas de ese momento. Entonces, esa mezcla entre lo que me pasa y lo que leo, que también es algo que me pasa en el sentido de que me conmueve y me contamina en un sentido positivo, nacen los poemas. Entonces, en ese sentido es bastante biográfico los textos que yo por lo menos he publicado y son un poco la mezcla de esas dos cosas. El primer texto que yo publiqué, el primer compendio de poemas, era un momento muy particular en la provincia acá de San Luis, y ese momento tenía que ver con el hecho de que había mucha efervescencia social vinculados a marchas y, bueno, toda una situación en la que yo estaba involucrado y que me conmovía mucho. Y de esa experiencia movilizadora, con los textos que yo estaba leyendo en ese momento, por ejemplo, en ese momento yo leía mucho a un poeta argentino que hace poco le dieron el premio Cervantes, que se llama Juan Gelman, y a otros poetas de la misma tradición de Gelman, latinoamericanos. Y entonces, a partir de esas lecturas y de esa vivencia, surgió el primer librito que se llama Prohibido el Paso. Por ejemplo, hay un libro de Gelman del que todavía me acuerdo los versos de un librito que se llama Cholera Way, que tiene un poema que en ese momento me marcó un montón,
que es muy raro el poema porque es como un poema que no tiene un sentido, pero para mí sí tenía sentido en ese momento. Y el poema decía algo así como: tirar con piedras, con pelitos, con íntimos desechos, furias libres y fiebres, milagros espantosos, perros célebres vientos, pero tirar, vivir contra cualquier quietud, contra otra vez la muerte, he dicho. Y ese poema, que parece que no tuviese un sentido, me marcó un montón. Y con ese espíritu de ese poema y otros que estaba leyendo en ese momento, surgió el primer texto, el primer librito, que lo editamos junto a un compañero, con Walter Holguín. Después el segundo texto, que pasaron como 4 años, digamos, fueron textos más vinculados a poesía, no tanto con un tono tan político-social como eran las primeras, sino más bien vinculado a cuestiones más afectivas, de amor y desamor, que tenía que ver con una etapa vital mía y también con otras lecturas que se estaban gestando en ese momento, diferentes a las primeras. Entonces, como en ese primer momento me marcaron esas cosas, en esta segunda etapa estaba leyendo más a poetas como Pizarnik, como Juarros, como ¿qué otro estaba en ese momento? Bueno, un gran poeta de Buenos Aires que se llama Joaquín Januzzi. Y en base un poco a esas lecturas salió el segundo librito, que también lo editamos con otro compañero, con Jorge Bustos, y que se llama La huella en ningún lado. Y desde el primer libro al segundo me dieron 4 años, y ese segundo no tiene mucho que ver con el primero, digamos. Cambié yo y cambió la forma en que escribía y también las lecturas que hacía, entonces como que ese libro tiene otra impronta.